Es posible que hayas escuchado en más de una ocasión el concepto filosofía, hace referencia a la filosofía, pero no sepa exactamente de qué va eso de la filosofía. Hoy vamos a intentar acercarnos al concepto a partir de la etimología y con un poco más de profundidad a partir de lo que algunas figuras célebres de la filosofía han dicho sobre esta disciplina. Empezando por la propia etimología, la palabra filosofía, como tantas otras de nuestra lengua, procede del griego, de dos palabras griegas, de hecho, de filos y sofía. Filos, amor, y sofía, sabiduría. Por tanto, amor a la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Pues amor en el sentido de ¿deseo de qué? Deseo de sabiduría, de lograr la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es el grado más alto de conocimiento que podemos conseguir y además un grado de conocimiento que nos va a permitir llevar en la vida una conducta prudente. Por tanto, no solamente es conocimiento, sino que además es algo que también es valioso y útil para la propia vida de las personas. Con respecto a los temas de la filosofía, ¿cuáles son los más importantes? Obviamente el listado de temas sería larguísimo, pero lo podremos sintetizar en tres grandes temas, porque todas las preguntas filosóficas tienen que ver con o bien el ser humano, o bien el mundo que nos rodea, o bien si hay algún tipo de ser supremo, de Dios o seres, en el caso de los politeísmos, que explique su existencia. Y todo lo que está relacionado con esas grandes cuestiones desde una perspectiva abstracta, global, reflexiva, crítica, podemos meterlo en el saco de la filosofía. Porque la filosofía podríamos decir que tiene dos grandes objetivos. Por un lado está la búsqueda de la verdad, uno de los grandes objetivos que tiene el ser humano y que nos ha permitido avanzar a lo largo de la historia, es la búsqueda de la verdad, la búsqueda de un conocimiento fiable sobre aquello que nos preguntamos en cada momento. Intentar conocer la realidad tal cual es, en la medida en que podamos, con las facultades con que contamos, hacer un análisis crítico, reflexivo sobre estas cuestiones. Pero otro gran objetivo de la filosofía también será la búsqueda de la felicidad. Es verdad que si se nos pregunta a los seres humanos, deseamos muchas cosas en la vida, pero todas las cosas que deseamos probablemente tienen una meta última, un objetivo último, la felicidad. ¿Qué ocurre? Que la felicidad no nos viene dada por la genética, por ejemplo. Ojalá nos viniese dada por la genética, sería maravilloso que la genética nos hiciese ya desde nuestro nacimiento seres felices. No tendríamos que preocuparnos, pero desgraciadamente eso no es así. Somos nosotros seres racionales, pero seres emocionales también, los que tenemos que procurarnos una vida feliz. Y esa vida feliz no es nada fácil de lograr. De hecho, Séneca dirá que si buscando la felicidad nos alejamos de ella, como tantas veces ocurre, ¿no? ¿Cuántas personas probablemente conocemos que se han propuesto como un objetivo de la felicidad algo que realmente lo que hace es complicarles profundamente la vida? Entonces, más que ser felices, lo que hacen es todo lo contrario, como ya supo ver el filósofo andaluz, cordobés, de la época romana, Séneca. Entonces, de lo que se trata es de reflexionar para buscar en la dirección adecuada que nos pueda hacer felices. Esto en cuanto a los grandes objetivos de la filosofía. Vamos a ver ahora qué es la filosofía a partir de algunas citas célebres de grandes filósofos. Por ejemplo, vamos a empezar con Sócrates, un gran pensador griego que ha dejado su huella en toda nuestra civilización. Y con respecto a la filosofía, dirá Sócrates que la filosofía es la partera de la verdad. ¿Qué quiere decir esto de la partera de la verdad? Pues lo que nos quería decir Sócrates es que él consideraba que había heredado de su madre su oficio. Su madre era comadrona y como comadrona ayudaba a parir bebés.
Y él consideraba que con la filosofía ayudaba también a parir, pero no a parir bebés, sino a parir la verdad. De tal manera que, desde esta perspectiva, la filosofía está vinculada con la verdad, con el conocimiento, con la búsqueda de esa verdad, no siempre fácil de encontrar para el ser humano, y por eso seguimos necesitando de la filosofía a día de hoy. Otro gran maestro griego, Aristóteles, con respecto a la filosofía, dirá que los hombres comienzan a filosofar movidos por la admiración. ¿Qué quiere decirnos con esto Aristóteles? Que lo que de verdad nos mueve a hacer filosofía a los seres humanos es la admiración. Es decir, que al igual que los niños pequeños están continuamente preguntando ¿y esto por qué es así? ¿Y esto otro por qué es así? ¿Y esto pues por qué? ¿No? Esas preguntas nacen de la curiosidad que tienen los niños pequeños, que muchas veces las personas adultas ya hemos perdido esa curiosidad. Sin embargo, Aristóteles va a considerar que la actitud propiamente filosófica es la de esas personas adultas que todavía no han perdido la curiosidad y se siguen admirando por cuanto les rodea, se siguen haciendo preguntas, y ahí es donde se origina la filosofía, en esa búsqueda de la verdad a partir de la admiración de todo cuanto nos rodea. Desde esa perspectiva, podríamos decir que quien se dedica a la filosofía tiene una actitud de espectador del mundo, espectador que observa, se maravilla, se admira y hace preguntas sobre aquello que le llama la atención de cuanto le rodea. Otro filósofo, en este caso romano, Cicerón, dirá: la filosofía, si se quiere definir bien, no es más que el deseo de sabiduría. Con esta cita, ¿qué es lo que estamos viendo? Si os fijáis, es prácticamente la etimología de la palabra filosofía. La filosofía no es más que el deseo de sabiduría. Y, por tanto, amamos la sabiduría, deseamos la sabiduría, y así es como hemos de entender la filosofía según Cicerón. Sin embargo, Epicuro dirá que la filosofía es una actividad que procura la vida feliz. Por tanto, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos ya una concepción de la filosofía en la que se marca como objetivo no tanto la verdad, sino la felicidad, otro de los grandes objetivos que citábamos anteriormente. ¿Qué es lo más importante para un pensador hedonista como Epicuro? La felicidad. Y eso es lo que vemos detrás de la concepción de la filosofía que propone Epicuro. Ahí tenemos otra manera de abordar y de entender la filosofía como actividad que nos lleve a la vida feliz, que ya decíamos anteriormente que es algo bastante complejo y complicado para el ser humano. Seguimos en el siglo XXI todavía haciéndonos preguntas y de alguna manera también poniendo en tela de juicio algunas de las propuestas que se nos imponen desde la sociedad actual como modelos de felicidad que en realidad son caricaturas de esa felicidad. Otra cita, dando un salto en el tiempo ya bastante considerable, será la de Kant, un filósofo ilustrado, que dirá: no se aprende filosofía, sino que se aprende a filosofar. ¿Qué es lo que va a proponer Kant con esto? ¿Qué es lo que nos está intentando decir un filósofo de la época de la Ilustración? Cuando el propio Kant decía con respecto a la Ilustración que su lema era sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar. Lo que nos está intentando, por tanto, decir Kant con esta cita de que lo importante es filosofar, si lo vinculamos a ese sapere aude, a ese lema de la Ilustración que él mismo proponía, atrévete a pensar, atrévete a saber, lo que nos está diciendo es que, por decirlo coloquialmente, podemos llevar un peinado por pura estética. Sí, es posible, pero desde luego está claro que hay algo que no llevamos por estética. Y eso que no llevamos por estética es nuestro cerebro, porque nuestro peinado sí se ve y puede ser por estética, pero debajo hay algo que no está de adorno, que está para usarlo. Y eso es básicamente lo que nos está diciendo Kant. Debes aprender a filosofar, atrévete a pensar, atrévete a saber. Ese es el gran propósito, ¿no? Que cada uno de nosotros, si tenemos nuestro cerebro,
tendremos que pensar de forma autónoma y aprender a pensar. Si avanzamos en el tiempo nos encontramos con otra figura importante, que es Marx, que va a abordar la filosofía desde una perspectiva distinta. Marx va a decir que los filósofos hasta ahora se han dedicado a interpretar el mundo. De lo que se trata más bien es de transformarlo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Marx con esto? Igual que decimos con Kant, que era un pensador de la Ilustración, tenemos ahora que tener en cuenta que Marx es un pensador de la época de la Revolución Industrial. La revolución industrial trae grandes desigualdades sociales, grandes injusticias y trae unas jornadas laborales para el proletariado realmente alarmantes y unas condiciones higiénicas y demás que son deplorables. En esas circunstancias es en las que Marx va a considerar que la filosofía ya no puede ser una actitud como la que veíamos en Aristóteles, por ejemplo, de un simple espectador del mundo que se dedica a teorizar sobre el mundo, sino que hay que tener una actitud transformadora. Hay que cambiar, hay que mejorar la sociedad y hay que hacer uso de la filosofía para ello. De tal manera que vemos una concepción distinta de la filosofía como actividad práctica. Bertrand Russell, otro pensador, en este caso Lord inglés, Premio Nobel de Literatura, gran matemático, persona comprometida que estuvo encarcelada por su actitud pacifista ante la guerra de Vietnam. Con respecto a la filosofía y los motivos por los que debe ser estudiada la filosofía, dirá lo siguiente: la filosofía debe ser estudiada no por las respuestas concretas a los problemas que plantea, puesto que por lo general, ninguna respuesta precisa puede ser tomada como verdadera. Que esto lo diga un gran matemático como Bertrand Russell llama la atención. Y sigo con la cita. Sino más bien por el valor de los problemas mismos. Porque estos problemas amplían nuestra concepción de la realidad. Enriquecen nuestra imaginación intelectual. Y disminuyen la seguridad dogmática que cierra el espíritu a la imaginación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los problemas filosóficos ya tienen una entidad, un valor y una importancia por sí mismos que hace que la filosofía merezca ser estudiada. Porque si nos fijamos un poco en la historia de la humanidad, en la historia de Occidente, las formas dogmáticas de entender la vida son las que se han impuesto prácticamente en todos los tiempos, ya sea desde el dogmatismo religioso, ya sea desde el dogmatismo del poder político, que no ha faltado a lo largo de la historia precisamente porque ha habido épocas de monarquías absolutas, dictaduras, etcétera, donde las verdades siempre han venido impuestas desde arriba. ¿Y de qué se trata? Pues se trata precisamente de disminuir la seguridad dogmática. Es decir, la filosofía es esa disciplina que precisamente nos ayuda a que no vayamos por la vida pensando que las cosas son o blancas o negras, porque precisamente hay muchos más colores. Sabemos que la gama de colores no se reduce ni muchísimo menos al blanco y al negro, y por tanto tenemos que ver los matices, ser capaces de ver los matices que no siempre se han visto históricamente, más bien todo lo contrario, es poco habitual que se hayan visto. Otra cita igualmente importante de otro filósofo del siglo XIX, una gran figura del pensamiento alemán, Hegel, dirá: es pensando los grandes pensamientos como aprendemos a pensar. Seguramente lo que se nos está intentando, en este caso por parte de Hegel, es invitarnos a conocer los pensamientos de las grandes figuras de la historia que han pensado con mucha más profundidad que nosotros sobre las grandes cuestiones y que aprenderemos de ellos, debemos aprender de ellos. ¿Para qué? Lo fundamental es que creemos nuestro propio pensamiento, como ya decía Kant, pero claro, tenemos que tomar como base lo que los grandes pensadores han aportado a lo largo de la historia.
Otra cita de un pensador francés actual, de Comte Sponville, es la siguiente. Filosofar es una necesidad. La vida es tan difícil que tenemos necesidad de utilizar nuestra inteligencia para vivir un poco mejor. A fin de cuentas, ¿qué es la filosofía? Es el esfuerzo por pensar mejor para vivir mejor. Entonces, quedémonos con esta última parte. ¿Qué es la filosofía? Es el esfuerzo por pensar mejor para vivir mejor. Claro que todos pensamos, pero quizás no todos pensamos con la racionalidad, con la claridad, con el rigor que puede aportarnos la filosofía para ser capaces de alejarnos de nuestros propios intereses personales y hacer unos planteamientos más globales. Y de lo que se trata, como dice Comte Sponville, es de pensar mejor para vivir mejor. Ahí está la clave de la sabiduría. Pensar mejor para vivir mejor. Y es que el ser humano debe actuar. Y para actuar hace falta que tome decisiones. Y para tomar decisiones hay que tener unos criterios. Hay que establecer unos baremos de qué es preferible con respecto a otras cosas, qué es verdad y qué no es un bulo, por ejemplo, ¿no? Ahora que se habla tanto de bulos, de fake news y demás, seguimos todavía dándole vueltas a el tema de la verdad, al valor verdad, hasta qué punto es importante, en qué medida puede hacer que nuestra vida mejore, o quizás es que preferimos dejarnos llevar y arrastrar por los bulos, por las fake news y por planteamientos tan burdos, tan irracionalistas que se imponen con tanta frecuencia en redes sociales, etc. Parece que seguimos necesitando de la filosofía. Dediquémonos a ella, a filosofar.